Me gustaría presentarme. Mi nombre es Leonardo Alfaro. Yo soy especialista en diferentes tipos de soluciones a nivel de lo que es tecnología, desde la perspectiva de transformación digital, innovación de aplicaciones, data e inteligencia artificial. El objetivo de hoy, como mencionaba Andrea, es hablar un poco del papel a lo digital y hablar de un caso de éxito puntualmente en Colombia. Sin embargo, me gustaría comentarles un poco quién es la empresa, quién es ITCO y de qué nos hacemos cargo nosotros. Básicamente, ITCO es un partner de varios fabricantes, ¿verdad?, que buscan impactar de manera positiva los procesos de negocio. Recordemos que las tecnologías ahora son facilitadoras para la optimización de procesos de negocio y la transformación, ¿okay?, e innovación dentro de las organizaciones. ¿Okay? Nosotros somos especialistas en soluciones de seguridad, de Modern Workplace, de migración de bases de datos, infraestructuras de misión crítica, analítica, data, inteligencia artificial. ¿Okay? Entonces, trabajamos realmente de manera integral de la mano de diferentes organizaciones, siempre comprendiendo los procesos específicamente de estas organizaciones y posteriormente alineando tecnologías sin importar, bueno, el fabricante realmente, para poder cumplir los objetivos específicos que nos planteemos. También somos Partner of the Year por 5º año consecutivo en diferentes países de la región donde actualmente operamos. ITCO opera en todo Centroamérica, Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, Perú y República Dominicana. Y digo esto porque cuando hablamos de escenarios de casos de éxito de Colombia, el papel a lo digital, recordemos que muchas veces estamos hablando de organizaciones que son transnacionales, ¿verdad?, que buscan impactar hasta cierto punto sus procesos, por así decirlo, dentro de lo que es dentro de lo que es la operación regional. ¿Okay? Eso es un poco sobre quiénes somos, ¿verdad? En mi caso, como les decía, soy especialista en lo que es Microsoft Azure. Básicamente, nosotros hoy por hoy, desde la perspectiva de la transformación digital en Colombia, hemos estado trabajando en la aceleración, ¿verdad? Y como participantes, ¿ok?, dentro de los procesos del entendimiento en diferentes sectores de industria, porque recordemos que la transformación digital va a ser variable dependiendo de la vertical o el sector de industria donde nos estemos desarrollando. Banca y finanzas, sector de manufactura, sector de repente de retail, ¿verdad? Y ahí vamos a poder entender cómo la tecnología y cómo las diferentes soluciones que actualmente tenemos dentro del mercado nos pueden apoyar para poder optimizar nuestros procesos. Y cuando hablamos de todo este tema de papel, ¿verdad?, o todo este tema de procesos manuales, o todo este tema de tareas repetitivas que muchas organizaciones tienen, tal vez por la falta de conocimiento de cómo la tecnología puede aportar a sus organizaciones, es una de las cosas y las misiones principales que tiene ITCO como organización a nivel regional y específicamente para el caso de Colombia, ¿verdad? Definitivamente nosotros hoy por hoy les podría decir que impactamos diferentes segmentos, incluyendo público-privado, pero también segmentos como toda la parte de industria, la parte gubernamental, educativa. El caso de éxito del que vamos a estar hablando el día de hoy está en el área agrícola, de hecho, específicamente en la industria de procesamiento de palma. Y es un cliente que también es una empresa que también tiene presencia regional, ¿verdad? Y hemos estado acompañando en entender cuáles son esos retos dentro de los procesos que se van enfrentando y cómo las tecnologías pueden llegar a impactar de manera positiva, ¿ok? Básicamente, cuando hablamos de transformación digital, hablamos de la integración de todas esas tecnologías avanzadas, ¿verdad? Incluyendo cómo opera la organización, cómo entrega y cómo comercializamos nuestros productos y servicios, ¿verdad? Y cómo podemos dentro de la cadena, desde la perspectiva del entendimiento del proceso completo, poder optimizarlo. Nosotros trabajamos normalmente cuando hablamos de transformación digital y el entendimiento de procesos, trabajamos tecnologías de process mining, ¿verdad? Que process mining básicamente se enfoca en entender dónde una organización tiene puntos, oportunidades de mejora y dónde podemos alinear tecnología. Recordemos que la transformación digital no solamente se trata de habilitar algún fabricante, ¿verdad?, para que incluya alguna herramienta de software o de hardware, sino que también se trata de procesos, se trata de cultura organizacional, se trata de la alineación, de la visión del negocio, de los objetivos del negocio, de los planes estratégicos del negocio que tenemos para poder ahora sí aplicar esas tecnologías específicamente.
también involucra el uso de datos y análisis para tomar decisiones informadas. Dentro de algunas organizaciones y casos de éxito que hemos tenido, le mencionaba que hoy por hoy IT es una de las compañías que está liderando, de hecho, en conjunto con un fabricante como como Microsoft, ejemplo, porque es uno de nuestros principales aliados, todas las iniciativas relacionadas a data e inteligencia artificial. Y estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado tendencias, ¿verdad?, sobre todos estos temas de OpenAI, que ChatGPT, y nos preguntamos muchas veces, hey, ¿cómo puede la inteligencia artificial impactar de manera positiva en mi negocio? ¿Cómo puedo adoptarla? Eso es un reto para muchas organizaciones, porque sabemos cuáles son las capacidades de la tecnología, pero no entendemos cómo podemos alinearla específicamente a los procesos de negocio. Y hemos tenido casos específicamente como el que les voy a comentar hoy, donde hemos logrado entrar en procesos de negocio del área de recursos humanos, por ejemplo, logrando temas de automatización, donde de repente cuando hablábamos de toda la parte de boletas de pago, ¿verdad? Mira, tenemos que generar muchísimos documentos desde la perspectiva del desperdicio de papel, pero necesitamos automatizar ese proceso específicamente y mediante la inclusión de temas relacionados a lo que es inteligencia artificial, podemos automatizar específicamente esos procesos haciendo uso de este tipo de tecnologías. Sin embargo, también cuando hablamos de análisis y el entendimiento específicamente de estos procesos de transformación digital, entran esquemas de toda la parte de predictibilidad, toda la parte de los análisis descriptivos y prescriptivos, donde también podemos aplicar optimización de procesos y definitivamente por ahí optimizar y transformar nuestras organizaciones de una manera positiva. A mí siempre me gusta mencionar, y no estoy seguro, no conozco a todos los participantes en este momento, pero denme un momentico, qué pena, porque vi que el equipo se va a descargar, entonces voy a detenerme un segundo. Listo, qué pena, ya estoy de vuelta. Les mencionaba que dentro de los esquemas de adopción, ¿verdad? Muchas veces estamos buscando entender cómo y dónde podemos llegar a optimizar ciertos procesos. Entonces, necesitamos definir esos casos de uso, esos objetivos, ¿verdad? Que no van a ser los mismos para todas las organizaciones. De repente, estamos buscando mejorar la eficiencia productiva, estamos buscando mejorar la eficiencia operativa, o de repente estamos buscando mejorar las ventas, la rentabilidad del negocio, toda la estructura de distribución, y va a depender mucho del mercado donde nos estemos desarrollando. No estoy seguro de la audiencia, como les decía, si hay personas desde la perspectiva tecnológica, o tenemos también personas participando que están específicamente relacionadas al negocio, pero una de las cosas que siempre me gusta mencionar es que hoy por hoy los departamentos de tecnología deben estar completamente alineados a los comités ejecutivos para entender la visión organizacional, ¿okay? Y enfocarse en lo que importa, en la innovación, ¿okay? En la innovación y la transformación a través de todas las tecnologías que podemos ver. Y aquí vemos desde la perspectiva de términos prácticos, ¿verdad? ¿Qué tipo de soluciones, además de la inteligencia artificial, como soluciones de IoT? Por ejemplo, si ustedes están desarrollando negocios dentro de una industria de manufactura, de repente podríamos tener ciertos retos que hoy por hoy son completamente manuales, que dependen de procesos completamente a papel, digamos, por así decirlo, ¿verdad? Y tenemos la posibilidad de manejar dispositivos que ya automaticen y transformen completamente el proceso de estas organizaciones, teniendo un impacto positivo en la parte de operación. Nosotros tenemos casos que específicamente se pueden relacionar o no a Colombia en la industria textil, donde hemos logrado sobre ciertas tecnologías habilitadoras de Internet de las Cosas, optimizar los procesos de producción, ¿ok? Específicamente aplicando cierto tipo de tecnologías. Pero también hablamos de automatización de procesos robóticos, ¿verdad? Cuando hablamos de ciertas características que ustedes dicen, mira, esto es un proceso que es completamente legacy, siempre estamos ejecutando el mismo proceso todos los meses, todas las semanas, todos los días, ¿ok? Y es una persona que tengo ahí dando clic, introduciendo datos, necesito buscar cómo optimizar específicamente ese proceso.
tenemos soluciones dentro del mercado que hablan de RPA, ¿verdad? RPA Attended, RPA Unattended, donde podemos automatizar completamente el proceso de una organización, siempre enfocado en la definición de ese caso de negocio. Uno de los principales errores que cometen las organizaciones es intentar adoptar una tecnología sin tener un caso de negocio claro, sin tener indicadores preestablecidos que los lleven a permitirse identificar si el cumplimiento del objetivo fue logrado parcialmente o completamente y claramente tener dinamismo en las decisiones. Y asimismo vamos a tener algunos otros esquemas, ¿verdad? Como soluciones de nube, en software como servicio, analítica a nivel de Big Data, aplicación de escenarios de Machine Learning, modelos, etcétera, etcétera. Pero es parte de lo que tenemos, ¿ok? ¿Cómo Colombia específicamente ha adoptado la transformación digital en las empresas? ¿Ok? Realmente, desde la perspectiva país, Colombia ha tenido una aceleración realmente interesante, importante entre los últimos años, ¿ok? Y esto nos ha permitido evolucionar en los diferentes modelos de negocio, entender qué es la innovación, ¿ok? Y poderlo alinear a productos, personas, culturas organizacionales y procesos, ¿ok? Que era lo que les mencionaba hace un momento, ¿ok? Dentro de todos estos procesos de adopción siempre tenemos que tomar en cuenta que hay marcos, que hay gobierno, que hay gobierno desde la perspectiva de datos, que hay normativas, ¿verdad? Que nosotros tenemos que alinear dependiendo del sector o segmento de industria donde estamos. Estamos en el sector salud, la manera de aplicar transformación digital probablemente va a ser muy distinta, así estamos en el sector financiero o así estamos dentro del sector servicios. Los marcos regulatorios van a ser completamente distintos y es importante que entendamos esto al momento de adoptar nuestras estrategias, ¿ok? Definitivamente, la llegada del COVID-19 desde una perspectiva de transformación digital fue uno de los aceleradores más críticos, diría yo, que aceleró que las compañías, ¿okay? Que hizo que las compañías adoptaran tecnologías disruptivas en muchos casos de una manera acelerada, pero no ordenada, ¿ok? Teniendo no solamente impacto en la parte operativa, sino riesgos también en temas de ciberseguridad, que es parte importante de lo que debemos tomar en cuenta cuando estamos haciendo estos procesos. Hay ciertos indicadores claves definitivamente que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Y específicamente es ese nivel de adopción de las tecnologías, ¿ok? Y era lo que mencionaba anteriormente, ¿verdad? Dentro del plan estratégico de la adopción o de la ruta de transformación digital, nosotros tenemos que tomar en cuenta cuál es el nivel de madurez que tenemos dentro de la organización a nivel de adopción de herramientas. Si nosotros estamos pensando, por ejemplo, en decir, bueno, mira, hoy por hoy todo el proceso comercial, vamos a entender el proceso desde el área de compras e importaciones hasta la parte comercial y la venta del producto y los KPIs y lo que queramos automatizar, ¿verdad? Pero resulta que no tenemos un nivel de madurez sólido y queremos adoptar una herramienta de Customer Relationship Management de repente, ¿verdad? O de gestión de servicios, o de gestión de fidelización, o de gestión de encuestas. Entonces necesitamos entender cuál es el nivel de adopción de la organización desde la perspectiva de las tecnologías digitales. Luego, los niveles de automatización que buscamos en los procesos, y esos son indicadores que nos permiten medir el grado que tenemos nosotros a nivel de lo que es la automatización, ¿ok? Y cómo podemos específicamente alinear temas de inteligencia artificial, análisis de datos, soluciones de nube a este tipo de procesos. ¿A qué me refiero aquí? Dentro del caso de negocio que nosotros tenemos y específicamente en la industria de la palma aceitera, nosotros llevamos a esta organización a migrar todos sus sistemas y servicios a la nube, específicamente a la nube de Microsoft, buscando optimizar y flexibilizar la operación, porque claramente teníamos todo el reto del teletrabajo, ¿verdad? El esquema de Work from Anywhere. Entonces ya llegamos a cierto tipo de consideraciones donde habían preocupaciones sobre la conectividad a sus sistemas, la continuidad del negocio. Empezamos a hablar de cómo el ERP, ¿verdad? Ya la parte de Enterprise Resource Planning, donde realizaban todos los procesos financieros, realizaban todos los procesos contables, todos los procesos de facturación, orden de compra, toda la parte de pedidos, todas las soluciones de CRM. También teníamos algunos sistemas específicamente relacionados a lo que es
a lo que es sistemas específicamente de gestores documentales, sistemas de mantenimiento, como tienen infraestructura, que claramente son equipos industriales, por así decirlo, necesitamos entender cómo garantizar continuidad. Y ahí hablamos un poquito de resiliencia, ¿verdad? De la perspectiva de aplicaciones, que es parte de las conversaciones que muchas veces tenemos, y es esa capacidad que tienen las aplicaciones de misión crítica dentro de las organizaciones de adaptarse a fallos, pero también de recuperarse a fallos. Pero para eso necesitamos entender quiénes somos, dónde estamos, cuál es nuestro nivel de madurez, y fue lo que específicamente hicimos con esta organización, ¿verdad? Entendiendo el nivel de madurez, entendiendo en qué punto estábamos, entendiendo cuáles eran los riesgos, cuál era el apetito de riesgo del negocio, entendiendo factores y pilares importantes como gestión de costos, como seguridad, como excelencia operativa, como optimización en rendimiento y como confiabilidad en las infraestructuras, pero alineado a los procesos. Por eso yo sigo mencionando siempre, ya la tecnología dejó de ser como lo era hace algunos años, un departamento que era completamente independiente al negocio. Ya entre los comités tiene que estar siempre participando alguien de tecnología, entendiendo hacia dónde va la organización, una persona que tenga una organización, un partner o un aliado estratégico que tenga la experiencia, entender, analizar el proceso y poderlos llevar de la mano sobre cómo adoptar de una manera saludable, de una manera correcta esas tecnologías, ¿verdad? Yo no voy a recomendarle, por ejemplo, a una organización que está buscando soluciones de análisis de datos que no tiene un nivel de madurez sobre la gestión de sus datos, no tiene una estructura de gestión y gobierno de datos, no tiene una estructura de la administración de los glosarios, de los diccionarios de los datos, y es darle una recomendación, mira, empecemos a predecir ventas o empecemos a gestionar modelos de predicción de compras o forecasting sobre cierto producto o predicción de demanda, porque de repente no tiene nivel de madurez. Sería hasta cierto punto irresponsable llegar a un nivel de adopción de soluciones de transformación en este momento. Y definitivamente esta organización que les comentaba, y bueno, y esta organización realmente está a nivel regional también en Panamá, está también en Costa Rica, también pero México, Colombia, claramente. Entonces ellos tienen sus diferentes retos, ¿verdad? Que hemos ido llevando de la mano para comprender cómo podemos apoyarlos y cómo podemos facilitarlos. Y otro de los indicadores importantes es la ciberseguridad. ¿Okay? Hoy por hoy estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado dentro de noticias y bueno, yo específicamente soy de Costa Rica y hace algunos meses el gobierno de Costa Rica se vio seriamente impactado por diferentes ataques a diferentes organizaciones del sector público. Esto no solamente pasa en el sector público, pasa también en el sector privado y muchas organizaciones que en muchas ocasiones no logran recuperarse de este tipo de impactos. ¿Por qué? Porque no alinean dentro de los indicadores de transformación digital y de adopción a sus procesos y alineación una postura de ciberseguridad que nos permita identificar las vulnerabilidades, superficies de ataque, ¿okay? Que podrían tener un impacto en los procesos de negocio. Y estoy seguro que si ustedes dicen, bueno, mira, es que yo actualmente me estoy desarrollando dentro de la industria retail, ¿ok? Y ya hemos identificado como un caso de negocio que desde la perspectiva de las ventas, el 70% está en canales digitales. Ok, perfecto. Entonces, probablemente si el 70% de mi negocio está enfocado en canales digitales, yo tengo que hacer inversiones dentro de la perspectiva de ciberseguridad. Yo tengo que entender cómo protegerme, porque todo esto que estamos hablando de inteligencia artificial no solamente tiene un impacto dentro de las organizaciones a nivel de optimización de procesos, también tiene un impacto a nivel de cómo se están sofisticando los atacantes para poder comprometer organizaciones con diferentes motivaciones, ¿verdad? Con motivaciones de espionaje industrial, con motivaciones simplemente de tener ransoms, ¿verdad? Donde tenemos básicamente sobornos para poder obtener dinero de las organizaciones, pero que al final terminan impactando los procesos y pueden tener un desenlace catastrófico, no solamente en pérdidas económicas, sino también en pérdidas de imágenes y confiabilidad desde la perspectiva de los consumidores de los servicios o productos que estemos desarrollando. ¿Okay? Otro de los indicadores que tenemos es el nivel de competencias digitales, ¿verdad? Que nos permite medir específicamente la capacidad de los colaboradores para poder adoptar estas herramientas. Y este es otro punto muy importante a tomar en cuenta y hablamos de cultura organizacional.
Cuando trabajamos este caso de éxito que les mencionábamos, uno de los retos es ya los usuarios están acostumbrados a trabajar de una manera en específica, ¿ok? Todo lo que son las soluciones de software y de cómo se consumen. Pero el negocio se está transformando y no nos estamos transformando porque sí, sino porque el mercado nos lo está exigiendo, ¿ok? Entonces necesitamos entender si existen los skills dentro de la organización para poder hacer estos niveles de adopción. Muchas organizaciones adoptan tecnologías sin entender que antes necesitamos tener esas competencias digitales activadas dentro de la organización. Y ahí vean que ya volvemos a integrar no solamente el departamento de tecnología, el área de negocios, sino también de repente el área de recursos humanos, ¿verdad? Para poder entender si realmente estamos completamente alineados, ¿ok? Luego la innovación. Dentro de las estrategias de transformación digital, ¿ok? La innovación forma parte fundamental. Necesitamos entender cómo estamos generando esas ideas, cómo estamos generando esas tendencias que tengan un factor diferenciador en contra la competencia, ¿verdad? Dependiendo de dónde nos estemos desarrollando. Si ustedes dicen, bueno, mira, es que a partir de ahora nosotros estamos ya en un plan de empezar a adoptar inteligencia artificial con soluciones de OpenAI, con soluciones de Machine Learning, aprendizaje de máquina, ¿verdad? Con algoritmos, no sé, algoritmos que podrían ser de regresión, redes neuronales, modelos de deep learning, o sea, tenemos muchas soluciones en el mercado y de repente no estén familiarizados con muchos de los conceptos que les digo, ok, pero lo importante acá es entender que existen aliados dentro de Colombia específicamente, bueno, y para nosotros a nivel regional, que pueden acompañarlos en ese proceso, que pueden llevarlos de la mano para decirles cuál es el punto de adopción. Siempre hay una ruta, siempre hay marcos que les van a ayudar a ustedes a poder adoptar de manera ordenada todo esto. La transformación cultural de repente también es muy importante y he visto, y aquí menciono casos, y específicamente en uno de los casos de éxito de Colombia también, específicamente relacionado con la empresa de la industria aceitera que les mencionaba, es como en el momento que empezamos a hacer todos los procesos de transformación en el esquema del CRM, ¿verdad? Empezamos a ver cierta resistencia al cambio, ¿ok? Eso ustedes siempre lo van a tener dentro de las organizaciones. Entonces tenemos que fomentar, tenemos que colaborar, tenemos que ser flexibles en esa resistencia al cambio y llevar de la mano a nuestro equipo de trabajo, a nuestros colaboradores, para que logren adoptar de una manera integral todas estas tecnologías, ¿ok? Y eso nos permite también luego llevar a los indicadores de la experiencia del cliente. Y cuando hablamos de cliente, no pensemos en el cliente final, pensemos en el cliente interno y en el cliente externo, ¿ok? Cliente interno, que son nuestros colaboradores, podrían haber stakeholders, podrían haber inversionistas, accionistas, etcétera, etcétera, que necesitamos entender cuál es la percepción que están teniendo desde la perspectiva de todos los procesos de transformación digital que la organización está llevando, ¿ok? Estamos mejorando realmente, estamos generando un impacto positivo ante la organización, hemos optimizado, ¿ok? Pero si yo no lo mido y si simplemente digo, bueno, mira, es que desde la perspectiva de transformación automaticé todo el proceso de recursos humanos, resulta que ahora antes recibía 1000 hojas de vida diarias y ahora tengo inteligencia artificial haciendo análisis y reclasificación de esto. Entonces ya cuando publico un puesto únicamente tengo que ver 10 hojas de vida. Ya no tengo que imprimir 10.000 currículums o 1000 currículums y tenerlo dentro de las bases de datos de la organización, sino que ya estoy filtrándolo, ¿verdad? Estoy optimizando, estoy ahorrando en papel. Y eso es solo un caso de negocio desde la perspectiva de recursos humanos, ¿verdad? Pero habría muchísimos otros, ¿verdad? Desde la perspectiva de ventas, pedidos, órdenes de compra, ¿cómo podemos hacer esto? Esos indicadores nos permiten a nosotros entenderlo, ¿verdad? Y van a haber indicadores también financieros que definitivamente nos digan, ¿verdad? Yo necesito tener un indicador financiero para entender el impacto que esta inversión en nuestra transformación digital pudo haber generado. Otro de los indicadores es la conectividad y eficiencia operativa, ¿verdad? Definitivamente, una de las cosas que busca cada organización es mejorar operativamente su negocio, no solamente con el objetivo muchas veces de optimizar los costos operativos, sino también de ser más productivos. No siempre toda organización dice, mira, vamos a implementar transformación digital en el negocio para reducir la planilla, sino que más bien le decimos, mira, vamos a implementar tecnología dentro de los procesos de negocio para ser más efectivos, para ser más rentables, para poder producir de una mejor manera
Y tenemos casos donde la parte productiva, ¿verdad?, se ve impactada por procesos manuales, ¿ok? Donde dicen, mira, mi maquinaria tiene una capacidad de producir de tantas toneladas, no sé, diarias, pero resulta que yo estoy produciendo o estoy llegando a un 30-40% porque no tengo forma de sacar el máximo provecho a esos equipos. Entonces ahí tenemos que empezar a pensar en cómo la automatización, cómo la analítica de datos nos puede ayudar a poder llegar a tener un impacto positivo entre esto. Y bueno, y la conectividad también es un tema importante desde la perspectiva de redes sociales, y esto tiene que ver mucho con la experiencia del cliente. Caemos en el mismo tema, ¿ok? Cliente interno, cliente externo. ¿Cómo nosotros estamos transformando digitalmente desde la perspectiva de la exposición a Internet de nuestra organización? Estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado el concepto de omnicanalidad, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de, mira, yo necesito transformar digitalmente el proceso operativo a nivel comercial, ¿okay? Yo necesito que la experiencia de cliente, no sé, de la perspectiva de sugerencias, de quejas, puedan llegar por WhatsApp, puedan llegar por Telegram, puedan llegar por Facebook, todo este proceso se automatice. Actualmente tengo un área de televentas, entonces el área es muy grande, es muy complicado controlarle, y necesitamos empezar a ver cómo podemos automatizar ese tipo de procesos, cómo podemos modernizar ese tipo de procesos, cómo podemos innovar dentro de la organización, dentro de ese tipo de escenario. Y eso es lo que nos permite esto. ¿Okay? Todos esos indicadores que les acabo de mencionar van a depender de la vertical, ¿verdad? O sea, no vamos a evaluar todos los indicadores en cualquier tipo de negocio. Va a depender del caso de negocio que ha sido establecido, va a depender de la vertical. Pueden haber más indicadores, como les decía, si están en la industria financiera o médica, probablemente vamos a tener que caer en conversaciones muy diferentes a las que estamos teniendo hoy, pero es importante tomar eso en consideración. Ok, IDC, de hecho, una de las consultoras líderes de tecnología, pronosticó que el gasto en tecnologías de información en América Latina iba a superar el crecimiento del Producto Interno Bruto a nivel de Colombia para 2023. Y esto no es solamente, y yo creo que la palabra gasto a veces está mal empleada, ¿verdad? Yo digo inversión. ¿Okay? La inversión en tecnologías de información para la optimización de procesos, para el crecimiento de sus negocios va a aumentar. ¿Okay? Yo estoy seguro que ustedes lo han visto dentro de sus negocios, como cada vez la tecnología, de repente la inversión aumenta, pero también trae un impacto positivo, siempre y cuando tengamos una ruta clara, tengamos casos de negocio y tengamos indicadores que podamos medir. Si simplemente estamos haciendo inversiones por hacerlas, pues va a ser muy difícil poder tomar esto en consideración. ¿Okay? Además, dentro del mercado específicamente colombiano, hay una tendencia donde se espera que el aprendizaje automático, la automatización y la robótica, que es de lo que está hablando mucho, va a crecer en un 69% para el 2023, 32 veces más rápido que el crecimiento de la economía latinoamericana en recesión. Vean que es un número bastante importante, es un 69% en donde las organizaciones ya están adoptando temas de robótica, que es RPA, tema de aprendizaje automático, tema de automatización a todos sus procesos. Ya todos esos temas manuales donde teníamos equipos que se encargaban de hacer toda la parte de análisis financieros, equipos que se encargaban de hacer toda la parte de planificación, ya pueden ser apoyados por tecnología, no sustituidos, porque eso es un mito, ¿verdad? Que la inteligencia artificial viene a sustituir, la inteligencia artificial viene a optimizar, a apoyar y a permitir que el personal se enfoque en lo importante, innovar, porque son los que realmente entienden el negocio. La inteligencia artificial no va a entender por sí sola cómo funcionan sus negocios, ¿ok? ¿Cómo va la transformación digital en Colombia según el Ministerio de Tecnología? Específicamente, se publicó durante los años 2020, 2021 y 2022 un informe sobre el estado de transformación digital, donde se identificaron algunos avances importantes. En el 2021 específicamente se dio un salto considerable, un 64% de las grandes empresas reportaron que sus líderes en transformación digital crearon soluciones innovadoras que nunca antes hubieran pensado. Y ahí es donde yo hablaba de la asesoría, del apoyo, de estar cerca de partners, de estar cerca de asesores que les puedan ustedes comentar qué soluciones tecnológicas que hay en el mercado, que entiendan sus procesos, que entiendan sus negocios y les digan, señores, señoras, esto es lo que necesitamos tener dentro de este proceso. Este proceso, desde la perspectiva de minería, si adoptamos este tipo de tecnologías, vamos a poder
mejorarlo, ¿verdad? Ok, entonces toda esta expansión, ok, ha continuado durante el año 2022, durante el año 2023. Claramente, como les decía al inicio, el COVID fue uno de los principales factores que trajeron un impacto, digamos, positivo, voy a decirlo desde la perspectiva de transformación e innovación, ¿ok? Después de iniciar la pandemia, como les mencionaba, el 60% de las compañías ya contaba con un plan de transformación digital, mientras que en el año 2016 ese porcentaje solo era el 25%. Y este caso de éxito que les mencionaba entró específicamente dentro de la época de la pandemia, ¿verdad? Entonces fue parte de esas 60 compañías que empezaron a crear su plan de transformación digital, que entendieron que tenían que readaptarse, que tenían que innovar, que no podían seguir trabajando de la misma manera. El nivel de adopción anteriormente y en años pasados no era exactamente igual, ¿ok? Sin embargo, todavía hay un largo camino que recorrer según el Ministerio de Tecnología, ya que la evolución de las tecnologías definitivamente que tiene como enfoque la mejora de productividad, de eficiencia, de rentabilidad en los servicios, ha sido un proceso un poco complicado de adopción para las organizaciones que carecen de planes de transformación digital. ¿Okay? La transformación digital en el área legal, les mencionaba que dependiendo del sector de industria donde estemos desarrollando negocios es un tema súper importante porque hay temas de cumplimiento regulatorio y normativos, ¿verdad? Entonces, cada país tiene sus cumplimientos, ¿ok? Que tenemos que, cada país y cada industria, segmento de industrias, estamos en banca, por ejemplo, y estamos hablando de tratamiento de datos, de repente hablamos de tarjetas de crédito, hablamos de PCI DSS, ¿ok? O de repente somos una organización que tiene que cumplir con un ISO 27001, o un ISO relacionado a la gestión de datos, ¿verdad? O somos una organización de gobierno que tiene que cumplir con algún esquema de marco y gobierno de datos como COVID o como ITIL. Entonces, todo eso tenemos que meterlo dentro del tema. Pero dentro del área legal es importante entender que también ha permitido aumentar la eficiencia de la comunicación, ¿verdad? Se han implementado procesos, bueno, específicamente dentro del área legal nosotros trabajamos mucho en lo que es la automatización de temas de contratos, ¿verdad? El tema de la revisión de esos contratos. Entonces, es importante entender que cada uno de los departamentos, una vez que entendamos los diferentes procesos, podemos alinear tecnologías dentro del esquema. ¿Okay? Aquí hay algunos ejemplos de transformación digital por cada sector en Colombia. Tengo 5 minutos todavía, entonces voy a intentar ser un poco breve con respecto al tema. Eh, Específicamente desde la perspectiva gubernamental, claramente el gobierno colombiano ha estado implementando diferentes herramientas en línea, ¿verdad? Para poder simplificar los trámites que se ejecutan. Entonces ya ahora tenemos el portal único de trámites del Estado colombiano, ¿verdad? Y esto es lo mismo que podríamos tomar en cuenta para una organización privada, ¿verdad? Tal vez tenemos muchos procesos manuales que hoy por hoy ejecutamos. Ustedes podrían decir, bueno, mira, y si esto lo automatizamos, podría mejorar la experiencia del cliente. Por decir algo, yo estoy en la industria retail y no tengo una solución de comercio electrónico. Mi cliente no tiene la posibilidad de conocer mi inventario o mi proveedor, o estamos hablando de temas de reabastecimiento. Pueden haber muchos casos de uso, muchos casos de negocio, pero eso es importante. ¿Ok? También dentro del gobierno de Colombia tenemos toda la parte de educación virtual y aprendizaje en línea, ¿verdad? Donde han avanzado significativamente con todos los programas computadores, como por ejemplo con el programa Computadores para Educar, que está buscando proveer a las escuelas públicas específicamente recursos digitales para poder alinearnos a todas estas estrategias de transformación digital. ¿Ok? Yo creo que a pesar de todo, de todo el reto que representa, ¿verdad? Promover la adopción de tecnologías a nivel de sociedad, a nivel de culturas empresariales, lo que ha hecho el gobierno de Colombia específicamente ha demostrado ciertos avances notables, ¿verdad? En la adopción, y es lo mismo que nosotros como segmento privado, si tenemos organizaciones del segmento privado acá, también tenemos que entender que tenemos que adoptar. No nos podemos quedar detrás en la carrera digital, ¿ok? Porque realmente esto es una carrera que estamos teniendo. Y si mi competidor empezó a correr primero que yo, probablemente en algún momento me va a impactar a mí de manera negativa, sea cual sea mi negocio, en mis ingresos, en la parte productiva, en la parte operativa, en la parte de gestión.
lo que sea, ¿verdad? En el proceso que sea que hayamos implementado específicamente, ¿ok? Como último punto, quiero traer a colación que la digitalización de las empresas no es lo mismo que la transformación digital, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de digitalizar un negocio, empleamos ciertas tecnologías para mejorar procesos, para mejorar operaciones internas, como automatizar una tarea, gestión de datos y comunicación entre empleados y clientes. Cuando hablamos de transformación digital, aquí ya estamos hablando de un cambio completo en la cultura y la estrategia empresarial. Entonces les decía, donde ya tecnología participa con los comités, con los altos directivos, ¿verdad? De entender cómo funciona el negocio, dónde está el negocio, hacia dónde quieren el negocio en el mediano, en el corto y en el largo plazo, y cómo la tecnología nos puede ayudar a conseguir esos objetivos, ¿ok? Entonces eso es importante. Hay diferentes herramientas, ¿verdad? Específicamente para lo que es transformación digital, sistemas de gestión de proyectos como Microsoft Project, por ejemplo, herramientas de automatización de procesos como Power Automate, por ejemplo, el mundo del Power Platform para los que ya tienen soluciones de Microsoft 365, sistemas de gestión de documentos como Microsoft SharePoint y OneDrive, que nos permite simplificar la parte de colaboración y la parte de automatización de ciertos procesos, ¿ok? Como parte de las soluciones, herramientas de comunicación como la que estamos usando en este momento, Microsoft Teams, ¿verdad? Que nos permite colaborar tanto con personal interno como externo de manera eficiente y en tiempo real. Herramientas de análisis de datos como Microsoft Analytics, Data Lake, Data Factory, OneLake, ahorita que Microsoft está lanzando su solución unificada Fabric, Power BI, herramientas que nos permiten a nosotros poder tomar decisiones, y allá hablamos de organizaciones data driven, que es otro de los conceptos que tenemos dentro de todos los procesos de transformación digital. ¿Okay? Ok, básicamente yo creo que a nivel de Colombia tenemos un ejemplo de superación e innovación, ok, visiones y objetivos claros. Y fue acompañado de algunas organizaciones, les mencionaba uno de los negocios, ¿verdad? Hemos estado dentro de varios procesos de automatización. Claramente, a veces es un poquito complejo poder mencionar nombres por temas de confidencialidad. Hemos estado trabajando con la industria financiera también en ciertos procesos de transformación, ok, a nivel regional. Pero bueno, no puedo mencionar lastimosamente nombres por temas de autorización, confidencialidad, pero eso es un poco mi aporte. Yo creo que es muy importante entender y buscar aliados estratégicos en este proceso de adopción, ¿ok? En entender cuáles son los objetivos de negocio, en empezar a integrar a los departamentos de tecnología, más específicamente al negocio puntual, para poder avanzar, ¿ok? Entonces, creo que tenemos esos 15 minutos de espacio. De mi parte, muchas gracias. Nuevamente, le repito, mi nombre es Leonardo Alfaro. Yo desarrollo negocios para toda la región de Caribe, Central y Suramérica. Entonces, básicamente, si quedó alguna consulta o cualquier apoyo, cualquier tema en el que eventualmente quieran profundizar, van a contar con mi completo apoyo para poder hacerlo. Muchísimas gracias por el tiempo y bueno, dejo a Andrea para que pueda de repente tomar la palabra. Muchísimas gracias, Leonardo. Gracias por habernos explicado un poco de todo esto, ¿verdad? Tanto los términos que has utilizado dentro de cada organización que necesite para saber lo que es la transformación digital y cómo este ha evolucionado. Es correcto que sí, como tú dices en la última slide, que Colombia es un país innovador en este sentido, pero sí tenemos que resaltar que es un país latinoamericano que podemos tener como un ejemplo para que podamos ver y en qué podemos adoptar para nuestras entidades, ¿verdad? Ahorita es el momento en el que nosotros tenemos alguna pregunta o respuesta. Ahorita en el chat no tenemos ninguna pregunta, pero sí quisiéramos saber si tienen alguna inquietud respecto a este tema, ya que estamos próximos a que se cumpla la Ley de Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, en donde el papel quedará a segundo plano para que nosotros estemos siempre en lo digital, porque eso es a donde vamos, ¿verdad? Estás en mute, Leonardo.
Correcto, así es. Y yo quiero agregar un tema y uno de los retos que muchas organizaciones, entre más, como lo mencionaba hace un momento, entre más grande la organización, el reto con respecto a la gestión de papel se vuelve más complejo. Y yo he dado un caso, no sé si lo mencioné, sobre el tema de planillas de pago para una organización que tiene 22,000 colaboradores. Entonces, imagínense la cantidad de papel que podría procesar esta organización. Y hemos estado trabajando en un proceso de digitalización completo, de transformación completo, para eliminar precisamente eso a través de omnicanalidad y canales digitales, ¿verdad? Como WhatsApp, para que sus colaboradores puedan interactuar directamente con tecnología en lugar de la necesidad de procesamiento de papel. No solamente optimizando el uso de papel per se, sino también los procesos y la operación de la organización, ¿verdad? Exacto. Lo más interesante es de que a través de la digitalización podemos hacer tantas cosas porque ya tenemos nuestros datos en lo que es, ya sea en la nube, en todo lo que es en un computador, en un ordenador, ¿verdad? Entonces, toda esta información nos es bastante útil a la hora de querer hacer algo de un trámite personal. Entonces, si alguien tiene alguna duda, consulta, es momento porque ya estamos próximos a que esta ley se cumpla, ya estamos a menos de 8 días. Entonces, si ustedes tienen alguna consulta, lo pueden ir escribiendo. Si no, bien, tú nos puedes dar alguna sugerencia que nos sea bastante útil para que cada persona que esté aquí como oyente nos lo pueda optar, ¿verdad? Yo la sugerencia que siempre voy a dar, como lo mencionaba, es que cada organización es distinta. ¿Ok? Cada organización es distinta, cada vertical y cada segmento de la industria es distinto, por lo que si ustedes de repente en este momento no tienen dudas puntuales sobre el tema de la ley de tratamiento de datos, ¿verdad? Y todo esto que está mencionando sobre el lanzamiento, ¿verdad? Pronto, los invito a contactarnos directamente para que podamos tener la conversación, entendamos un poco el modelo de negocio específicamente y el cómo podría llegar a impactar a sus negocios y entender el nivel de madurez desde la perspectiva de la adopción de las estrategias de transformación digital y si sus organizaciones ya están preparadas para poder adoptar. Caso contrario, que podamos definir un plan, que podamos definir una hoja de ruta para poder hacer la adopción de una manera estructurada y organizada. Muchísimas gracias, Leonardo. Gracias por tu tiempo. Eh, Gracias, realmente creo que hoy estamos un poco mudos, no tenemos ninguna pregunta en este tema, pero para mí es bastante interesante cómo un país latinoamericano ha podido, y es un caso de éxito, ¿verdad? Con este tema de lo que es ha dejado y ha adoptado lo que es todo el tema de digital y para que nosotros veamos y como muy bien lo dicen todos en los comités de simplificación de que al principio uno tiene que verse como una radiografía de qué trámites son los priorizados, qué trámite ya qué documentación ya es obsoleta a solicitar, entonces todo esto ya y la interoperabilidad que trabajan entre cada institución es bastante objetiva para poder cumplir con todo este tema, ¿verdad? Es correcto. Bueno, como les decía, los invito a que si tienen posteriormente dudas, nos puedan contactar. La compañera Ada Ramírez por acá nos va a dejar los datos. Yo, si no tiene más dudas, pues ese es mi aporte. Espero que haya sido de valor esta hora que estuvimos en el conversatorio, ¿verdad? Es un tema bastante amplio, es un tema muy amplio y pues estoy seguro que podemos hablar horas de horas de horas de horas sobre Correcto. muchos conceptos con respecto al tema y espero que esto haya despertado cierto interés dentro de ustedes y sus organizaciones para que podamos seguir ampliando el tema. ¿Ok? Muchísimas gracias y que pasen un excelente día. Muchísimas gracias, Leonardo. Hasta Gracias por luego. tu tiempo. Gracias, muy amables. Gracias. Y a todos los que nos están el día de hoy, los invitamos a nuestro próximo miércoles de Webinar Guide. Gracias a todos.